Ahí está. Ya está. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las direcciones del entrenamiento. Las direcciones son todo aquel contenido que va a tener el entrenamiento deportivo. Las direcciones son lo que nos señala qué es lo que vamos a hacer en el proceso de entrenamiento. Y es muy importante que comprendamos a plenitud cuáles son, de dónde van a salir, para qué las vamos a utilizar y con qué fines están presentes en nuestra planificación. Vamos a recabar un par de cosas. Hay varios tipos de direcciones, así como hay varios tipos de cargas. Las direcciones las vamos a dividir para efectos de esta cátedra en dos grandes tipos. Las direcciones condicionantes de rendimiento, que son las direcciones que se van a encargar de preparar todo el proceso de entrenamiento y darle sostén al siguiente tipo, que son las direcciones determinantes de rendimiento. Vamos a poner todo. Estas representan el 100% de la efectividad de rendimiento. Es exactamente lo que se lleva a cabo durante la fase de entrenamiento especial, durante el periodo competitivo, pero también es la que se lleva a cabo a la hora de la competencia. Esto es lo que necesitas para que tu atleta o tu equipo obtenga el resultado que has planificado. ¿Se comprende? Sí. Estas que hacen, bueno, estas le van a dar soporte a las direcciones determinantes. Estas son las que importan. Conforme el entrenamiento va cambiando y tus atletas van teniendo mucha mayor edad deportiva, van teniendo más experiencia, las direcciones condicionantes van perdiendo oportunidad de aparecer durante mucho tiempo en tu programa de entrenamiento y te centras más y te enfocas en las direcciones determinantes de rendimiento. ¿Sí? Ahora vamos a comprender algo. ¿De dónde salen las direcciones? Las direcciones van a salir específicamente de la caracterización que vas a hacer de los deportes. Y para ello tenés que agarrar un deporte y tenés que saber algunas cosas básicas. Por ejemplo, ¿cuáles son los sistemas energéticos que requiere el deporte o el deportista para poder ejercer lo que conocemos como deporte? Hablemos de un deporte cualquiera. Deme un deporte. Fútbol. Ciclismo. Dice aquí fútbol, le dicen bádminton, aquí dice ciclismo. ¿Qué más? Taekwondo. Muy bien. Podemos caracterizar cada una de ellas, siempre y cuando ustedes entiendan qué es lo que está pasando en la pizarra. Bueno, planteemos el ciclismo. Y vamos a hablar de qué tipo de ciclismo querés que hablemos. Bicimontaña. De bicimontaña. Bueno, entonces tenemos que entender qué es lo que sucede en la bicimontaña. Háblame del ciclismo bicimontaña. ¿Cuánto tiempo dura una competencia de bicimontaña? El cross country olímpico, una competencia puede durar entre 1 hora 20 a 1 hora 45. Normalmente el promedio queda máxima intensidad. A mí me queda 187, un ejemplo. O sea, siempre el promedio es muy elevado, necesita potencia y técnica. Espera. Tranquilo. ¿Sí? Planteemos las cosas primero por cada uno de los componentes de la cara. Démosle y hablemos de volumen. ¿Cuánto dura? Me dijiste que duraba. El momento de competición anda entre 1 hora 15 a 1 hora 45. Entre 1 hora 15 y 1 hora 45. Muy bien. ¿Qué sustratos energéticos van a requerirse para ejecutar el ciclismo de montaña con ese tiempo? Gracias. Estás hablando de 1 hora 20 a 1 hora 45 en tiempo olímpico, ¿verdad? Pero, o sea, máxima intensidad. O sea, con máxima intensidad. Independientemente de la intensidad, planteemos el volumen. Y vamos a decir que los sistemas energéticos, el ciclismo de montaña, es un deporte aeróbico. ¿Por qué aeróbico? Bueno, porque hay presencia de oxígeno durante la mayor parte de su ejecución. No podés plantear algo y decir, bueno, esto es totalmente anaeróbico y sostenerlo durante 1 hora 20. Sería imposible. Lo que sí podemos decir
es que el ciclismo de montaña es un deporte aeróbico con características anaeróbicas lácticas. Hay una serie de esfuerzos que vamos a tener en el ciclismo de montaña que van a requerir volver funcional esto y va a requerir esfuerzos submáximos durante la realización. No quiere decir que no tengas un sprint, no quiere decir que no le vas a meter en un momento una serie de rapidez de traslación, sí va a haber, pero vamos a caracterizarlo por este momento. Primero necesitas entender que es un deporte aeróbico por su realización, pero que va a haber presencia de lactato conforme se va ejecutando todas las acciones. Vos me imagino que tenés una subida y sobre la subida generas lactato, una subida de 2 minutos, 3 minutos, bueno, generar cierto tipo de lactato que después vas a tener que desalojarlo, y por eso es que el aspecto aeróbico es preponderante y está bien trabajado junto con el aspecto anaeróbico láctico. ¿Se comprende esto? Sí, muy bien. Ahora, entonces se puede decir que, así como en atletismo, un ejemplo de 5 kilómetros es aeróbico y siempre es anaeróbico láctico. Siempre tienen preponderancia. No es cierto de que exista algo completamente anaeróbico o completamente anaeróbico láctico o láctico. Siempre van a ser mezclas y siempre van a requerir espacio. Por ejemplo, se acaba de batir el récord de los 42 kilómetros. ¿Sabían eso? Sí. ¿A qué velocidad pasó cada kilómetro? A la velocidad no me acuerdo, pero era como a 2 y algo. Eran menos de 3 minutos. Y lo cual es una barbaridad. Usted que es corredor me puede decir que es una barbaridad. Sí. O sea, yo lo reto a que corran en ese paso 400 metros. 400 metros, no le estoy hablando de 42 kilómetros, le estoy hablando de 400 metros. Y créanme, van a sentir la carne propia. En carne propia van a sentir cómo es ejecutar ese esfuerzo. Bueno, tenemos que hablar, para seguir caracterizando, tenemos que hablar de fuerza. Y como tenemos que hablar de fuerza, vamos a entender algo, que el ciclismo de montaña será más importante la resistencia a la fuerza, o la fuerza máxima, o la fuerza explosiva, o la fuerza rápida. ¿Cuál será más importante en el ciclismo de montaña? Resistencia. La resistencia a la fuerza es determinante a la hora de ejecutarlos, ¿o no? Sí, sí. Sí, entonces vamos a ponerlo dentro de nuestras direcciones determinantes. En las direcciones determinantes, bueno, ya que vamos a hablar de fuerza, entendemos que la resistencia a la fuerza es exactamente... ¿Dónde está la fuerza, muchachos? Resistencia... Aquí está. Bien. La resistencia a la fuerza es totalmente determinante en el ciclismo. Los ciclistas con un mayor espacio de desarrollo funcional de la resistencia a la fuerza van a ser mejores ciclistas a la hora de competir. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Usted que es especialista está de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, si esto es determinante, ¿qué va a condicionar la resistencia a la fuerza? Fuerza máxima. La fuerza máxima condiciona a la resistencia a la fuerza. Muy bien. Vamos a poner aquí que la fuerza máxima condicionará en estos momentos a la resistencia a la fuerza para eso. O sea, tenemos que entrenar fuerza máxima, sí, para que después nuestra capacidad de resistencia a la fuerza sea mayor y la podamos transformar. ¿Y la fuerza rápida? También. Esa quizás sería determinante. Sería determinante. Después vamos a hablar de cargas interconexas, pero para efecto de este ejercicio la vamos a poner acá como dirección condicionante. Cuando ustedes se desarrollen va a poder llegar. ¿Y la fuerza explosiva dónde la ponemos? Condicionante. También condicionaría el desarrollo de la fuerza, De la resistencia. de la resistencia de la fuerza. Pero Díganme. a la hora de la competencia también es, o sea, bueno, Vos necesitas de todo.
O sea, a la hora de la competencia uno necesita de todo. Uno necesita fuerza máxima, explosiva. Igual, si yo fuera un judoka, yo necesitaría una resistencia anaeróbica láctica en cierto momento, pero también necesito de todas las demás. El judo es un deporte de fuerza explosiva, por ejemplo, pero no por eso voy a dejar de entrenar la fuerza rápida o la resistencia de la fuerza o la fuerza máxima. Estas van a condicionar el desarrollo de la resistencia de la fuerza para este ejemplo. Recuerden que este es un ejercicio teórico. Este es un ejercicio teórico. Muy bien. Ahora vamos a hablar de rapidez. Tenemos que entrenar rapidez junto con el entrenamiento de la fuerza. Entonces, de la rapidez, hay dos tipos de rapidez: rapidez de reacción y rapidez de traslación. ¿Cuál será determinante a la hora de ejercer el ciclismo de montaña? De traslación, porque necesitamos desplazarnos de un lugar a otro. No quiere decir que no necesitemos la de reacción. Ves que viene una rama donde te cruzaste y tenés que reaccionar, y es necesario. Por eso es que la rapidez de reacción va a estar presente en las direcciones condicionantes de rendimiento, mientras que la rapidez de traslación va a estar dentro de nuestras direcciones determinantes. Muy bien, sigamos con esto. Ahora, el ciclismo necesita de determinados tipos de resistencia. Hay resistencias anaeróbicas lácticas, hay resistencia anaeróbica láctica y hay resistencia aeróbica. ¿Cuál es la que necesitamos que sea una dirección determinante de rendimiento? La resistencia aeróbica per se. O sea, porque sí necesitamos que la resistencia aeróbica esté acá. Pero como la condición de la resistencia aeróbica junto con la resistencia de la fuerza que van a generar lactato debido a las condiciones entonces de la competencia, entonces vamos a llevarnos la resistencia anaeróbica láctica y la resistencia anaeróbica láctica hacia las direcciones condicionantes de rendimiento, y ahí cumplimos con el tema de la resistencia. ¿Comprendido hasta aquí? Toquemos otras aristas. Vamos a hablar de flexibilidad. Porque tiene que haber un entrenamiento de flexibilidad como capacidad condicional. Hay dos tipos de flexibilidad: la activa y la pasiva. ¿Cuál pertenece a cuál acá? ¿La pasiva es una condicionante? La pasiva como condicionante, dice Osmin. Vamos a ver si eso es cierto. Y la activa como determinante. ¿Necesitas flexibilidad activa en el ciclismo? ¿Por qué? Por ejemplo, si voy en una pendiente muy técnica, cambia la posición en la que, o sea, no voy sentado en la bajada, sino que me toca ir parado y voy atrás del asiento, y vas atrás del asiento, pero la flexibilidad está condicionada por el implemento. No requiere de tu misma fuerza muscular. Pero sí necesita flexibilidad de la espalda porque sí la necesita. Ahora, ¿qué te ayudará más en el ciclismo? ¿Que vos practiques la flexibilidad o que alguien más te asista al momento de ejecutarlo? Porque hay un implemento que está condicionando las posturas. Yo creo, bueno, en lo personal siempre lo he hecho yo solo, y creo que es mejor uno solo porque ahí vamos midiendo el tema de la flexibilidad del dolor. es un tema muy controvertido. Yo le voy a hacer de abogado del diablo, y a mi criterio
y a mi criterio, la flexibilidad activa va a condicionar la flexibilidad pasiva porque hay presencia de un implemento que te dice hasta dónde tenés que llegar. No es lo mismo que uno tenga que levantar el pie de cuando a que le agarren el pie o que haya algo que cierre el momento donde tendría que llegar. ¿Se comprende? Sí. ¿Hasta aquí? Sí. ¿Sí? Entonces, yo le estoy sirviendo abogado del diablo. Esto es un ejercicio teórico y lo estamos llevando hasta acá. ¿Se comprende? Entonces, sobre esto es lo que ustedes van a empezar a planificar. Y van a aparecer un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos que hablar de táctica. ¿La táctica será condicionante o será determinante? Determinante. ¿Es determinante? Sí. En la mayoría de deportes, la táctica es completamente determinante. Por ejemplo, puede que yo tenga un boxeador que tenga un gran recto de mano trazada y que sea fulminante y potente. Y mi táctica va a ser hacerlo aguantar suficientes golpes para que cuando él esté en distancia, no quede. Y con eso se gane el combate. ¿Hay presencia de muchos elementos técnicos? Sí. No. Quizás no habrá porque tiene solamente su derecha y te la está jugando como entrenador de prepararlo así. Al final, cada uno hace lo que considera un proceso científico a su nivel. Entonces vamos a dejar que la táctica que la técnica en el ciclismo es un aspecto condicionante del rendimiento. Quizás en un deporte de arte competitivo como el nado sincronizado, la técnica sea determinante. Quizás en un deporte como la gimnasia rítmica, la técnica sea completamente determinante. Pero ahora en el ciclismo estamos jugando de que todo el aspecto técnico es condicionante y va a condicionar al desarrollo táctico de nuestro atleta. ¿Se comprende? Sí. Ahora, sobre esto, de aquí es donde van a salir todas las direcciones del rendimiento. Y ustedes pueden hacer este mismo ejercicio y plantearse qué es lo que tenéis que hacer para cada una. Ya sabes de que, bueno, aquí vas a tener todo tu periodo preparatorio, pero en el competitivo tenés que ir aterrizando con esto. No quiere decir que algunas de estas no van a aterrizar en el periodo preparatorio. Sí lo van a hacer, sí van a aparecer, porque tampoco la técnica aparece de la nada. Hay complejos tácticos ofensivos y defensivos básicos que tienen que entender. Pero el tema del desarrollo de las direcciones condicionantes de rendimiento van a estar condicionando las direcciones determinantes. Según la cantidad de fuerzas que vos hayas trabajado, vamos a poder trabajar sobre una resistencia a la fuerza especial. Aquí puede haber una resistencia a la fuerza general, pero no lo vamos a poner por el tema de no meterles más información en la cabeza. ¿Preguntas con esto? Ahora entiendo por qué, o sea, bueno, en lo personal yo trabajaba la técnica una vez a la semana. Veía la fuerza, veía trabajos de intensidad. Porque era una condicionante. Bien, ¿quieren hacer otro ejercicio? ¿Otro deporte? Sí. ¿Otro deporte? ¿Cuál? Fútbol. Fútbol. Ok. ¿Qué sabemos del fútbol? Fíjate que el fútbol es muy parecido en sistemas energéticos al ciclismo de montaña. Porque vas a tener un esfuerzo aeróbico, pero también vas a tener una serie de esfuerzos anaeróbicos lácticos que tenés que cumplir. Entonces, es así. Ahora planteemos esto en el fútbol. ¿Qué tipo de direcciones determinantes van a aparecer en el fútbol? ¿Serán esas o cambiarán? Cambia la potencia por la resistencia. Bien, el compañero dice, bueno, necesitamos que aparezca la fuerza rápida ahí. Porque hay que ser rápido. Entonces, los ejercicios de fuerza rápida van a aparecer acá.
Pero quizás, también necesita esa, la resistencia a la fuerza. ok, pero vamos a ver, en el caso del fútbol, vamos a ver que la resistencia a la fuerza condicione A la fuerza rápida. a la fuerza rápida para crear una capacidad mixta que se llama resistencia a la rapidez. O no tenés que bajar y meter un centro. Si aquí en el fútbol es bien interesante porque la fuerza explosiva es condicionante. Necesitas pegarle fuerte al balón. Necesitas saltar. Entonces, ¿a dónde llevamos la fuerza explosiva? Al determinante. Vamos a pasar para acá. Y ahora les voy a proponer esto. La rapidez en el fútbol, de traslación o de reacción, ¿cuál es la que condiciona? ¿Cuál condiciona? Hijo de traslación. Traslación va a condicionar a reacción. Y eso es bien chévere. Mira para acá. Voy a poner para acá. Y vamos a poner por acá la... Esa es la resistencia la rapidez de reacción. Te movieron la pelota, vos tenés que reaccionar. Enfrentás a un rival, tenés que reaccionar. Y tenés que tomar una serie de decisiones en el menor tiempo posible. Pero fíjate que en el fútbol, la resistencia aeróbica va a estar acá. Porque a pesar de ser preponderante, el esfuerzo anaeróbico láctico y el esfuerzo anaeróbico láctico son bien determinantes. Esto es muy importante que lo entendáis en el fútbol, según posiciones. Y esto es algo que digo yo, bueno, la resistencia anaeróbica láctica es determinante en el fútbol, pero también la anaeróbica láctica. Un pique de 5 metros, un pique de 10 metros, ¿pueden hacer la diferencia? Sí, pero también una condición de serio en el cual vos estás sacando la pelota y eso genera lactato. Y tu recuperación de lactato que te lo va a dar la resistencia anaeróbica, la resistencia aeróbica que has ganado en el periodo preparatorio. ¿Comprendido? En el fútbol es más importante la flexibilidad pasiva o la activa. La activa, muy bien. Por el constante. Entonces la flexibilidad la vamos a cambiar para acá. Y mira, y aquí estamos. En el fútbol es muy importante la técnica o la táctica. Las dos. Las dos. Las dos. Las dos. Te voy a contar de Jairito. Yo creo que es la táctica. Te voy a contar de Jairito, una persona X. Jairito era el peor jugador de la Sacamil. Pero Jairito no podía jugar con el balón. Era imposible que Jairito jugara con el balón. Era muy torpe. Pero el entrenador de Jairito lo mandaba a que él, porque tenía una gran resistencia anaeróbica y era bien fuerte, a que él se parara detrás del número 10 del otro equipo. Y que lo marcara, y que lo marcara, y que lo marcara. Y eso le desarmaba la figura táctica al otro equipo. Entonces, aunque la técnica sea bastante eficiente, hay un espacio si sabes encontrar la táctica real. Y ahí iba, ustedes vieron a Javierito cómo mordía el otro. Era un maquelele. Sin la capacidad de jugar con maquelele, ¿verdad? Porque también maquelele tiene. Dembélé es un genio para morder y todo, ¿verdad? Y sale jugando. Jairito no tenía eso, pero llegaba y molestaba tanto que obligaba a retrasar al 10 y entonces salía del esquema táctico que había mandado el otro. Jairito era un genio. Y el entrenador que ponía a jugar a Jairito era un genio. ¿Y cuál era la táctica de todo el equipo? Todo el equipo sabía que la pelota nunca debía ir para Jairito. Es más, una vez yo estaba viendo el partido y le pasaron la pelota a Jairito y Jairito gritó, ¡a mí no! ¡A mí no! Y fue impresionante. Pero estaban cumpliendo con
el aspecto táctico que mandaba. ¿Comprendieron el fútbol? Ojo, en el fútbol, al igual que en otros deportes, el análisis tiene que hacerse por posiciones. Bien. ¿Preguntas?